Monitor Argentino. Un programa de cultura. Hoy sí, finalmente, podemos acordarnos de la memoria. Decíamos ayer o uno de estos días que en la Argentina somos muy desmemoriados, somos muy olvidadizos de muchas gentes y de muchas cosas, de muchas figuras, por ejemplo, que han sido fundamentales en la formación de nuestra historia y particularmente de nuestra cultura. Olvidos bastante culposos en la mayor parte de los casos. Nos olvidamos demasiadas cosas en la Argentina. Y como justamente se trata entonces de un programa hecho de memoria, es que también vamos a incorporar algún tipo de novedad a la modalidad del Monitor Argentino, porque hoy nos vamos a dedicar a reconstruir la vida de una persona, a reconstruir una figura casi como un modelo para armar. Quizás no sea la expresión más adecuada o más afortunada, pero en el fondo se trata de eso, reconstruir una vida. La vida que vamos a reconstruir hoy es, además de lo que sea en sí misma, también una especie de símbolo, una especie de homenaje a todas esas vidas tan, decía, injustamente olvidadas. Hoy vamos a hablar de José Máximo Balbastro, un escritor argentino que nació a fin del siglo pasado, en el 98, que vivió hasta hace pocos años, hasta hace 14 años, y cuya obra fue fundamental en un determinado periodo, de cuyas obras y, en fin, logros hablaremos más largamente, pero, en fin, un tipo de una importancia realmente básica, de quien cada vez se está hablando menos y sospechamos que hay razones para que cada vez se hable menos de Balbastro. No es ocioso que se entierre a una determinada figura, a un determinado discurso, que se olvide a una persona, cuando la producción de esa persona fue realmente importante, cuando esa importancia no solo tuvo su relevancia a nivel nacional, sino que en cierto marco de lo que son los movimientos de la cultura en Occidente puede hacerse algún tipo de figura precursora. La figura de Balbastro es un poco emblemática en este sentido y justamente hemos querido rescatarlo, hemos querido sacarlo de ese lugar del olvido y de alguna manera preguntarnos también qué pasa, por qué una persona que produce algo semejante, con una obra semejante, ha sido olvidada, alejada de la historia, sepultada en el peor sentido. Contra el olvido, entonces, hoy en el Monitor, la historia de José Máximo Balbastro, y tiene revelaciones que son realmente interesantes. José Máximo Balbastro nació en estos años, en esa época. Nació en 1898, el 7 de noviembre. Eran esos años en que la Argentina florecía, llegaba gente de todos lados. Eran esos años en que la Argentina era el país del futuro, el país del progreso. Cuando se empiece a escribir la historia de Balbastro, en algún momento que seguramente llegará, alguien dirá en esa primera página que era hijo de don José Venancio Balbastro, de profesión comerciante, y de doña Gregoria Gili, una pareja que en esos años de la Argentina que empezaba a crecer y a tener un futuro promisorio ya estaban bien instalados, eran gente con una buena posición. Sí, la vieja casa de la calle Montserrat, esta es la linda foto de época y la idea de que supongo que habrá tenido una niñez así como tranquila y muy corriente hasta el año 10 en que entró al Colegio Nacional de Buenos Aires porque era un chico de buena familia y tenía que hacer sus estudios allí donde tenía que hacerlos. Que allí estuviese, un año importante, además el año del centenario, el año en que viene la infanta de Borbón por estos pagos y en que se reúne con la gente de pro, por supuesto, y se pasea por las calles y un gran bombo en 1910. Imágenes, ¿tenemos alguna imagen de eso? Al día siguiente la cita es en Palermo. España va a sellar definitivamente la amistad con su hija de América. Isabel de Borbón rubrica la entrega de la obra de Querol. El monumento de los españoles fijará el recuerdo de una visita y de la amistad entre dos pueblos. El Colegio Nacional de Buenos Aires es una marca determinante en la vida de Balbastro. Ahí empieza su contacto también, como suele suceder, con la vida política, con las ideas de la época, el contacto con otra gente que también en algún momento va a ser influyente en esa generación.
Sí, claro, era el 15 creo cuando salió del colegio, se entró en el 10, y en el 16 ya es la primera votación por sufragio universal, que se elige a Hipólito Yrigoyen. Es una época que cambia bastante el sistema de la democracia argentina. Bajo la ley Sáenz Peña, el pueblo va a votar. Las fuerzas políticas juegan su chance. Todo anuncia el advenimiento de la Unión Cívica al poder. Pero para vencer a los viejos partidos, los radicales necesitan absolutamente de Irigoyen. Es una época de bastante movimiento, ya el 19 un poco más adelante, la Semana Trágica y demás. Pero Balbastro iría metiéndose solo muy poco a poco en toda esta agitación social. Tiene que seguir, por supuesto, el camino que marca la familia, la historia y el lugar social. Un hijo de buena familia no tiene ningún otro remedio y así que se hará leguleyo o intentará hacerlo porque si no, no se es nada en la vida. De todas maneras, hay algo que lo mantenía bastante derecho desde hacía mucho tiempo, ¿no? Una mirada, esos ojos, los de la mamá de Balbastro, la señora Gregoria Gili. Doña Gregoria fue también una especie de faro, ahí una marca también muy importante. Podríamos decir que fue la primera mujer de su vida, la gran mujer de su vida, pero además hubo otra. Hubo una que intentó reemplazarla un poco, una primera novia. Creo que jamás logró ningún tipo de reemplazo serio. Esta señora era una señora madre. La otra, Clarita Schiavi, en fin, Clara Schiavi, fue eso, la primera novia. Pero, en fin, ella lo dirá. ¿O no lo dirá? Ha pasado mucho tiempo, pero yo lo tengo muy presente. Una bella persona era Giuseppe, un muchacho muy formal. Giuseppe lo llamaba la madre, doña Gregoria, y yo también lo llamaba así, a él le encantaba. Me acuerdo que cuando nos conocimos, don Hipólito Yrigoyen era el presidente de la Nación, porque a Giuseppe le gustaba mucho hablar de política, aunque nada le venía bien. Juan B. Justo sí le gustaba. Y después se fue al sur cuando lo de los anarquistas, y eso lo afectó bastante. Y con el tiempo él se inclinó un poco a la bohemia, pero ya en esa época no nos veíamos más. Pero cuando nos tratamos, él siempre fue muy respetuoso, muy formal, siempre tenía una atención con mi mamá, siempre se portó como un caballero y nunca quiso propasarse. Los versos que me escribía, sí, eran un poco subidos de tono, pero yo me considero una mujer moderna y eso no me ofendió. La verdad que es el día de hoy que yo no comprendo qué le pudo haber pasado, porque por lo que yo lo conocí, Giuseppe no podía ser considerado una persona rara y mucho menos un depravado. Érase una mujer como una rosa, érase un cáliz que venció a la luna, pétalos era como en flor que una noche abrirá celeste tempestuosa. Érase una mujer como ninguna, como si todas fueran ella y sola, como si todo el mar fuera la ola de sus labios rompiendo sobre dunas. Era las eras todas, era y Júpiter tronando la lloraba. Era la diosa ante la cual la mera presencia de mi nombre no alcanzaba. Ante ella yo no era ni siquiera hombre, pero con ser un dios soñaba. Este libro, que está escrito entre los años 19 y 20, más o menos, en la época del noviazgo, se publica recién después. Balbastro se recibe en el 22 y don José Venancio, como para gratificarlo a manera de regalo de graduación, le costea la edición del libro en Ediciones de la Lira. Cárcel del Aire entonces será el primer título, pero aparece después de toda esta historia, porque en 1921, como comenta la señora Schiavi, había viajado al sur, había sido toda la historia esta de la Patagonia trágica y eso lo había cambiado de una manera bastante fuerte.
Y este señor Balbastro, José, tan pintoresco, a veces Roberto Arlt lo invitaba a comer en el restaurante Frente al Mundo, donde Roberto era cronista. Y este señor empezaban a relatar cosas como el caso de la Patagonia, porque él tenía ciertas inclinaciones de tendencia izquierdista, que en aquel tiempo era gravísimo. No es como ahora donde se hablaba del comunismo, había que tener un cuidado bárbaro, porque... Y se fue a la Patagonia con motivo de los hechos que sucedieron en la Patagonia después, pero él iba representando a La Vanguardia, en diario socialista, pero no lo decía porque si se identificaba lo detenían, y contaba esas aventuras en el restaurante con tanta vehemencia, con tanto interés, que salía de la órbita normal del Parlamento y entonces hablaba en voz alta y gritaba. Al gritar, contando las historias espeluznantes, se paraba y gesticulaba y todos los comensales se paraban a mirar. Sabían precisamente que Roberto traía siempre al restaurante algún personaje importante, pintoresco. Y ya en el 22, cuando vuelve de la Patagonia, siguió trabajando un tiempo en La Vanguardia, pero ya no estaba demasiado convencido. Todo lo que había pasado en el sur le había dado bastante vuelta a la cabeza. Y acá hay unos planos que conseguimos en archivo de la redacción de La Vanguardia del año 23, y ahí lo tenemos al fulano. Este es el joven Balbastro, justamente. A los 24 años. En esa época empezó a meterse en toda la cosa de la bohemia y la vanguardia literaria de Buenos Aires. Borges acababa de llegar de España, estaba Oliverio Girondo girando por ahí. Y él se mezcló, sí. Años erráticos, porque es la literatura por un lado, el cruce con Borges, también va a haber su acceso al cine como extra, sí, la giras y vueltas. del cine mudo, sí, pero de todas maneras lo fuerte ahí sigue siendo el funcionamiento literario. Incluso llegó a publicar algo en la revista Martín Fierro, una especie de panfleto casi futurista, en el que aparece la frase "desaparezca el pasado, el arte es mañana". Estaba armándose una literatura que por el momento iba a hacerse cada vez más panfletaria por unos años. Que las opiniones de un escritor, o las opiniones de todo hombre, son, yo creo, lo más superficial que hay en él. No debe juzgarse un hombre por sus opiniones. Además, cuando se escribe, uno no escribe con sus opiniones. Uno escribe con todo su pasado, uno escribe con la sangre de sus mayores, uno escribe posiblemente con la gravitación del mundo externo, también. Las opiniones son lo de menos. Otro éxito de entonces, La Piedra del Escándalo. Pepe Podestá, creador de Pepino, el 88, debuta en el cine. También los universitarios se acercaban al cine. Roberto Guidi hizo El mentir de los demás. No es un galán, es Edmo Cominetti. En 1927 lanza su gran película, Destinos. Estudiantina animada donde Carlos Ruz luce su comicidad. Yo conocí a Balbastro, José, con motivo de la filmación de una película, te estoy hablando del año 1927-28, en unos estudios que estaban situados en la calle Boedo 51, donde ahí se realizaron gran parte de las películas mudas, con Ferreira, Cosimi, Guidi. Aquí Flor de Durazno y una sorpresa. La ingenua que se siente culpable es Hilde Pirovani. ¿Y el marinarito gordo? ¿Lo reconocen? Es Carlos Gardel. Así apareció por primera vez en el cine El Zorzal Criollo. Entonces, Balbastro lo trajo Roberto Arlt. Roberto era muy inquieto, muy investigador de las cosas del bajo fondo,
de la criminología, sus brochazos españoles, siempre investigaba el bajo fondo y era descubridor de personajes que después los transmitían los cuentos de Roberto Arlt. Y trajo a este José Balbastro para ver si, con el pretexto de darle alguna actuación, pequeños papelitos, porque era realmente un personaje muy importante en la vida real, lo cual no significa que en la vida artificial del arte y la interpretación era un tonto cohibido, apocado y demás. Y Roberto Arlt lo trajo a Balbastro. Lo hicimos trabajar. Y se acerca el gran momento. Muñequitas porteñas de Ferreira, con María Turgenova y Florent Delbene. La primera película enteramente sincronizada con disco. Imágenes de la ciudad, con alardes de enfoque, eran acompañadas con música y diálogos. Nuestro cine empezaba a hablar. Antonio Berciani en una escena con Serafín de Paoli. Y este es Mario Soffici, gran actor de teatro que hace su debut en la pantalla. Sí, en esa época, mediados de los 20, se sabe muy poco sobre la vida privada, sobre la vida íntima de José Máximo Balbastro. Se había peleado con la novia, con Clarita Schiavi, años antes, y no se le conocen otras desde entonces. En cuanto a la vida más pública, incluso poética, se sabe que se había también distanciado de alguna gente de Martín Fierro, de Borges y demás, que no ejercía el trabajo de abogado, hacía algún trabajo de periodismo de vez en cuando, y que escribía cada vez más fuertemente a la Revolución Soviética, aunque no se sabe si alguna vez llegó a escribirse en el Partido Comunista. Y su poesía también daba cuenta de eso. En el 27 es cuando publica Las barricadas del sudor, Oda a los nuevos días, de las cuales ahí tenés un fragmento que, bueno, en fin, esas cosas. Los músculos se yerguen, masculinos, por valerosos surcos los sudores avanzan al mañana. En el viento refulgen las miradas y el futuro no cesa en sus temblores. La amenaza es de hoy, señores, es presente. De la noche despiertan rodaduras, engranajes, fusiles, alaridos. La muerte no es ajena ni enemiga. La muerte es la partera, es la avenida. Nadie se duerma, que el futuro avanza. Que quisieron manejar, orgullosos de ser argentinos, al trazar... Hay momentos que, siendo importantes para la historia de un país, se convierten en momentos decisivos también para la historia personal de los individuos. 1930 es un año clave en la historia de la Argentina. 1930 es un año importante también para Balbastro. Hasta este momento hemos llegado entonces en esta narración de la vida de José Balbastro. 1930, claro, es el año del golpe de Uriburu, y para Balbastro en sí tiene consecuencias personales bastante claras. Ahí es cuando tiene que exiliarse. Todo esto lo vamos a ver ahora. Lo notable es que empiezan ahí ciertos periodos un poco más oscuros de su vida. Tenemos bastante más documentación sobre sus primeros años, sobre su infancia y su juventud, que sobre algunos de los periodos que vamos a abarcar en este momento. Pero también creemos que no es casual el hecho de que falte información. No es casual esta oscuridad que se abate sobre ciertos periodos. Y vamos a tratar de abrir un poco estas tinieblas. Uriburu trae 2 cadetes del colegio militar y 3 escuadrones de diferentes armas y regimientos. La entrada de los revolucionarios es un espectáculo nunca visto en la ciudad. A su paso y frente al Parlamento se produce el hecho más sangriento de la jornada. Hay víctimas en ambos bandos. ¡Viva la patria! De rodillas en su altar. Y la
legión que construyó la nacionalidad. Nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital del sur. Soldados y tribunos, linaje y multitud. Amanecer primaveral de la revolución. De tu vergel cada mujer fue una fragante flor. Y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil, haciendo más glorioso nuestro grito varonil. ¡Viva la patria y la gloria! El 6 de septiembre de 1930, el general Uriburu derroca el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen y, por supuesto, Balbastro no se queda al margen de esto. Recopilando una serie de artículos que había ido sacando desde tiempo atrás, publica en un libro, los reúne en un libro llamado El Cancanoro y otras perradas criollas. Y por supuesto ahí ya se empieza a meter en problemas en esta primera aparición pública, contra Gardel nada menos, entre otras cosas, ¿no? Sí, el libro fue del 31 y recopiló artículos publicados después del golpe, ¿no? Uno de estos artículos, por ejemplo, se la tomaba con Gardel por haber hecho este tema, este tango Viva la Patria, apoyando el golpe de Uriburu. También se las tomaba con Gardel por haber aburguesado el tango, por haberlo sacado de los márgenes y haberle sacado entonces su potencial subversivo, revulsivo. Esta era una de las críticas. Y también se las tomaba con el viejo Lugones, con Leopoldo Lugones, ¿no? Y se sabe que los problemas de Leopoldo Lugones padre se hacía cargo Leopoldo Lugones hijo, así como se hizo cargo en la historia del amante. Y qué sé yo, también lo detuvo a Balbastro y según se dice, no se sabe exactamente bien esto, pero parece que el comisario Lugones probó en José Balbastro su famoso invento, aquello por lo que pasó a la posteridad, la picana eléctrica. Son cosas que, sí, no está del todo confirmado, pero se comenta que el hijo de Lugones, el comisario, anduvo ahí picaneando a Balbastro. En todo caso, lo cierto es que a fines del 31, Balbastro se las tomó para que se fue a París, y en algo que podríamos llamar un exilio, finalmente. Y en París, bueno, primero le fue más o menos como corresponde en estos casos, y después se introdujo bastante rápidamente en ciertos ambientes ahí de la vanguardia literaria parisina. Por un lado, André Gide, que era el director de la Nouvelle Revue Française, que era como la más prestigiosa de la época, y por otro lado, toda la vanguardia, la parte más politizada del surrealismo. Y accede entonces a la narrativa del año 34. Entonces es la primera novela de Balbastro que se llama A la sombra de otros soles, una especie de edición de autor que por supuesto es el comienzo de su prosa, no será lo más representativo en su obra, pero es una novela autobiográfica, realista, se habla del exilio, de la pérdida, de ese tipo de historias. De todas maneras, a mediados del año 35, parece que hay de por medio una pelea con André Gide, que era su gran amigo, que le había facilitado esta edición, con quien tenía una amistad bastante íntima, y se fue Balbastro a Madrid, que era como el foco de todo en ese momento, ¿no? Tiene un librito sobre los marginales, Le Marquis Quotidien, que publica algunos artículos de ese libro en La 13e, en una revista parisina, y después de eso ese libro no llega a publicarse. Pero es interesante porque es como la primera vez que toca ciertos temas de la marginalidad, sobre todo el tema de la homosexualidad, que después iba a ser también básico en su obra. Pero bueno, en 35 se va a España y sobre eso, bueno, España, el gran lugar de la Europa de ese momento, y sobre eso hay quien habla, Pedro Molina, presidente del ICI. Con un grupo de amigos escritores quisimos ver este paso por España. Y bueno, fuimos descubriendo su amistad con Neruda, con García Lorca, Buñuel, Dalí, en estos años. Y rastreando un poco los cambios de este escritor, porque su obra anterior, poética, vinculada al realismo socialista, a las vanguardias, no evocaba lo que hizo después. ¿Cómo fue? ¿Qué sabes de su estancia en Madrid en el 35, 36? Sé que era un personaje excéntrico, es decir, que cuando él llega de París, después de su pelea con Gide y de haber publicado un libro en francés, que fue recibido en España casi como una infracción, era algo frívolo, ¿no? Él había escrito sánscritir y de repente aparece en el Madrid de los años inmediatos a la guerra civil y con un aire un poco snob de Bon Vivant. Él en París había vivido conociendo con todo este mundo todavía de los años 20 y se vincula con estos poetas que le reciben de primeras con una cierta suspicacia. Luego de repente viene una transformación, empieza a escribir poemas bélicos, poemas de defensa de la República y empieza a trabajar con García Lorca en los proyectos teatrales de La Barraca. ¿Y qué has sabido de su historia, de este famoso affair que habría tenido con García Lorca? Bueno, claro, estas son todas estas cosas que se dicen, que son casi un poco sensacionalistas, ¿no? Realmente no
no se puede saber, ¿no? Es decir, se dijo, se comentó, Neruda, con su habitual mala leche a veces, pues sacó esta... Creo que en algún libro suyo, en alguna entrevista mencionó esta amistad íntima con García Lorca, pero realmente no se puede saber. Trabajaron mucho en la barraca, en proyectos de teatro, pero no hay más datos. Madre, que bien resistes, madre, que bien resistes, madre, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. Porque los franceses, porque los franceses, porque los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Y decían al mirarme con mis ojos, es Rosa de Madrid, es Rosa de Madrid, madrileña la más gorda y primorosa, la flor de Chamberí, la flor de Chamberí, la mocita más jugal y más hermosa, de labios de rubí, de labios de rubí. Poco después de que se retiraran las brigadas internacionales de la Guerra de España, Balbastro se vuelve a la Argentina y empieza el periodo menos conocido, casi más oscuro de su vida, entre el 38 y el 48, cuando se emplea en una compañía de seguros, la no me acuerdo cuánto, en fin, la Fraterna, esa es. Cuando a partir de los principios de los 40 se pone a vivir con Adolfo Juárez, que fue su pareja después durante muchos años, y cuando se dedica sobre todo a la escritura, oscuramente. Son 10 años clave, de todos modos, porque en ese tiempo es que escribe su obra determinante, escribe aquella novela que de alguna manera, aquel texto que de alguna manera origina también buena parte de su recuerdo, aquel texto que después, por alguna otra razón, será un texto secreto. Son los años de la escritura de la historia. La historia es un volumen de 1200 páginas organizado como el extraño manual de historia de una civilización inexistente, donde se combinan las grandes descripciones de la organización social con los pequeños relatos intimistas. La novela es notable tanto por su inventividad como por el ritmo y precisión de su prosa. Pero lo que más llama la atención de sus seguidores es que la sociedad imaginada por Balbastro mezcla rasgos arcaicos con otros que prefiguran claramente las revoluciones culturales de los años 60. Las ciudades tienen nombres de flores, es una cultura muy urbana que reivindica nominalmente lo natural. El dinero ha desaparecido y crece el poder de las minorías, mujeres, gays, prácticos de puerto, deportistas, mientras que el poder global está cada vez más concentrado, pero todos simulan ignorarlo. Esta cultura se presenta como una civilización del transporte y la movilidad. Muchos de sus miembros viven en medios de transporte. En esa cultura es compulsiva la práctica de una actividad sexual bastante promiscua. La música ocupa todos los rincones, producida por extraños instrumentos electrificados, y circula por todas partes multitud de discursos revolucionarios que compiten entre sí. Por supuesto, todo esto se acompaña de planteos que hoy nos resultan inverosímiles, sobre todo en el campo de la ciencia y las artes. El gran logro técnico de esta sociedad es la detención del tiempo. El tiempo en la historia no atraviesa a los hombres, que vuelven cada 10 años al punto de partida. Esto hace que no haya muertes ni nacimientos, y que toda actividad sea un juego, un divertimento que siempre tiene vuelta atrás. Precisamente, la novela termina con una catástrofe técnica que hace que el tiempo vuelva a fluir. Y esa mañana, finalmente, el tiempo retomó su camino. ¿Cómo fue que ustedes, los jóvenes radicales de la década del 60, se pusieron en contacto con la obra de José Balbastro? Bueno, unos amigos que tenían militancia en la universidad consiguieron un ejemplar de su obra
primero lo leímos en grupo y luego se fue difundiendo como prácticamente una contraseña, un libro de referencia, con un cierto grado de ocultismo que implicaba la complicidad de las obras que en esa época podían aparecer como peligrosas. No nos olvidemos que estamos hablando de la etapa inaugurada de gobierno militar después del año 1966. El 29 de julio, en la que se llamó la Noche de los Bastones Largos, Onganía intervino en las universidades nacionales. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad porteña fue violentamente ocupada por la policía. Muchos estudiantes y profesores fueron molidos a palos. ¿Y cuál fue la influencia que tuvo para ustedes la lectura de la obra de Balbastro? Bueno, fue una influencia muy grande porque puede considerarse que fue un visionario. Se adelantó en el tiempo a lo que nuestra generación, formada esencialmente en la década del 60, comenzó a percibir, si bien algunos problemas de las sociedades centrales con un cierto grado de aplicación en las sociedades periféricas de los países en los cuales nosotros vivimos. Por ejemplo, el hartazgo a una situación de consumo, el avance hacia una sociedad que se planteara el cuestionamiento a determinadas formas rígidas en materia de educación. En cierto modo anticipó lo que podía llegar a ocurrir en Francia en el año 1968, y sobre el análisis posterior que se desarrolla, sobre todo la influencia de los movimientos en la Universidad de Berkeley, en las universidades de los Estados Unidos, en la costa oeste, esencialmente los Estados Unidos, conjuntamente con la expansión luego del movimiento estudiantil en la plaza de Chapultepec en México, en la situación que se produce con los estudiantes brasileños, en los movimientos estudiantiles de la década del 60 en la República Argentina, produjo, si se quiere, un anticipo de planteo ideológico de la sociedad por venir, que sin duda alguna le da la característica de un visionario, que era uno de los libros de referencia, de los puntos de referencia entre la juventud de aquella época. Durante mucho tiempo quise poder definirme como un hombre sencillo. Tarde comprendí que ninguna de esas dos palabras podía tener sentido para mí. La vida en un caso y la literatura en el otro me lo enseñaron sin clemencia. Cuando se publicó la historia, hubo quienes pensaron que Balbastro había adherido al peronismo. A raíz de las repercusiones de este libro y sobre todo de sus traducciones y ventas en el exterior, Balbastro recibió una distinción del gobierno justicialista. El breve idilio de Balbastro con el peronismo, si es que alguna vez existió, porque sobre esto también hay muchas opiniones, en todo caso duró poco. Se comenta, parece que hubo, sí, una polémica pública con Dijépoli en el año 51. En todo caso, lo cierto es que, bueno, el hombre se retiró un poco de la circulación pública de nuevo y se dedicó a escribir otra vez. A preparar una bomba. Después vino, por supuesto, en el medio el golpe que derrocó al general Perón en el 55, y en el 56 Balbastro publica La Frontera, un libro en el que, después de haber hecho la monumental obra de la historia, lo que hace es decir simplemente que es homosexual, y decirlo públicamente. Pero estamos hablando del año 1956. No era ni fácil ni perdonable esto para un escritor argentino en ese momento. No, imagínense el lío que se armó. En fin, fue realmente un desastre público. Lo expulsaron de cantidad de lugares, no los aceptaron en miles de otros. Y entre esas cosas lo que hubo también fue un proceso, un juicio por atentado al pudor, la moralidad, no sé exactamente cómo se llama, que no terminó, como muchos procesos aquí, pero que bueno, le hizo tomar una especie de odio completo a todo lo que aquí pasaba, y ahí fue cuando Balbastro se fue a Salta, y en Salta se conectó con cierta gente, un grupito interesante de Salta, entre los que estaban Manuel J. Castilla, el Cuchi Leguizamón y demás. El que lo recuerdo ahora es el Cuchi Leguizamón. ¿Por qué? Y el Goethe también debe estar en el infierno porque dijo solo los canallas son humildes. Pero él no se refiere a la humildad de don Navi, sino a la hipocresía de decir yo no me quiero, yo soy feo y tonto. No, eso no es cierto. En Salta, por este perfil extraño de Balbastro, por esos retruécanos de su personalidad, algunos, los amigos, ese círculo íntimo que tenía, lo llamaban el mago. ¿Y el mago?
resuelve que su voluntad o que su sabiduría sea acatada por los demás. Y allí empieza la gran influencia. Todo es un proceso de seducción. ¿Y qué más le queda a un hombre que acumula su experiencia y que aprende a ver? ¿Vos sabés lo que es aprender a ver? Los pintores a veces demoran 70 años en aprender a ver. Supongo que algunos oirán mi palabra. Alguien tal vez escuchará mi palabra. Ni unos ni otros ganarán con ello nada que no hubiesen perdido previamente. Estas cosas, algunos libros, ¿qué queda entonces de la vida de un hombre que edificó cuidadosamente su recuerdo con cosas como esta, con libros, con escritos? De un hombre que también edificó quizás cuidadosamente su olvido. Pero toda construcción, sabemos, tiene fisuras. Y finalmente de la vida de un hombre no quedan solamente algunos libros, algunos títulos. Queda también alguna memoria. En la búsqueda de esa memoria es que ahora nos vamos a la calle. ¿Qué opinión le merece José Balbastro como escritor y político? Muy buena, realmente muy buena. Yo creo que es un muy buen escritor y además produce... digamos, una posibilidad de reflexión en los alumnos y también en los autores. José Balbastro no sé quién es. No lo conozco. No conozco mucho sobre escritores, o sea, soy muy poco leído. Me parece, no sé, literatura complicada, pero me gusta. ¿Qué opinión te merece como escritor y como político? Como política no me va, pues no me interesa la política. Ahora como escritor es bastante interesante, ¿no? No conozco a Balbastro. ¿Qué sé yo? Yo no sé nada de eso. Sobre su vida privada, ¿qué opinas? Bueno, respeto la vida privada de cada uno. No puedo decir nada del tema. Lo que sí sé que las cosas que he leído, sobre todo en el colegio, me parecieron bastante buenas. Luego que la profesora nos explicaba de qué era cada cosa, por qué era el significado de los distintos temas que él tocaba, me parecía excelente. Frondizi había dejado voluntariamente de ser radical. Poco a poco también fue dejando de lado a su propio partido, la Unión Cívica Radical Intransigente. La línea histórica radical quedaba en manos de los opositores, encabezados por Ricardo Balbín. En 1960 Balbastro vuelve de Salta. Estaba medio destruido, pero estaba escribiendo El Tiempo, lo que sería la continuación de la historia, de la gran novela de José Máximo Balbastro. En el año 61 sobreviene la catástrofe. Un incendio destruye la casa paterna de Balbastro, la casa familiar, muere su madre en ese incendio y además se destruyen, se queman los manuscritos del Tiempo. Es el final entonces de este terrible proceso. Para Balbastro realmente esto determina un cambio muy violento en su vida. Sí, enloqueció un poco, digamos, le agarró una especie de delirio místico que ya casi no perdería hasta el final de su vida. Quise a Adolfo casi tanto como a mi madre. Pero ella murió víctima del fuego y de los relojes, que todo lo dan y que todo lo quitan. Él, en cambio, Adolfo, fue mi propia víctima, y yo fui la suya. El tiempo y el fuego, llamas y relojes. Mientras Balbastro intentaba reescribir la que hubiese sido su segunda gran novela, titulada El Tiempo, la locura mística iba ganando más y más terreno. El tiempo y el fuego como elementos creadores del mundo y destructores del mundo, como divinidades tanto de la luz como de las sombras, de la vida tanto como de la muerte. Los años 60 son para Balbastro una especie de largo calvario en sus
ratos de cierta lucidez, intenta reconstruir infructuosamente los manuscritos del tiempo. Entre tanto, además, vive en la casa de unos familiares lejanos que lo alojan en San Miguel, totalmente retirado del mundo, salvo cuando alguien se acuerda de él de vez en cuando, como fue el caso de la gente de Litela en el 65, ¿no? El testimonio que sigue es de Roberto Jacobi, un intelectual que tuvo una activa participación en los trabajos, en los hechos realizados en el Litela y que recuerda en este testimonio la atmósfera de la época. Yo diría que la acción de la vanguardia artística en la década del 60 tenía dos aspectos. Un aspecto público, masivo, donde se intentaba llegar a los medios de comunicación masivos, y una tarea subterránea, clandestina, formada, digamos, de manera casi celular, como una masonería, que intentaba que precisamente los contenidos más importantes no adquirieran carácter público. En este sentido, Balbastro era un tesoro que nosotros no queríamos entregar a la deformación de los medios de comunicación. Bien, estamos rodando. Fuera, Dana. Venimos. Estamos, bueno, entonces salimos ahora. Prepárense, muchachos, afuera. Me voy a negro, vengo. El Monitor. Un ojo en la noticia. Buenas noches, esta es una nueva emisión del Monitor Argentino, hoy con un programa ciertamente especial. Esta noche tenemos revelaciones, tenemos nuevas revelaciones exclusivas sobre el caso de José Máximo Balbastro. Y ya vamos a la información. 1.800 millones de dólares por el 85%. Esperando justamente imágenes sobre estas revelaciones exclusivas. Ahora sí, ya tenemos entonces las imágenes, vamos al caso Balbastro. José Máximo Balbastro nació en estos años, en esa época. Cuando se empiece a escribir la historia de Balbastro, en algún momento que seguramente llegará alguien, dirá en esa primera página que era hijo de don José Venancio Balbastro, de profesión comerciante, y de doña Gregoria Gili. Una bella persona era Giuseppe, un muchacho muy formal. Ante ella yo no era ni siquiera hombre, pero con ser un dios soñaba. Balbastro se recibe en el 22 y don José Venancio, como para gratificarlo a manera de regalo de graduación, le costea la edición del libro en Ediciones de la Lira. Y se fue a la Patagonia con motivo de los hechos que sucedieron en la Patagonia después. Pero él iba representando a La Vanguardia, en Diario del Socialista. Este es el joven Balbastro, justamente. A los 24 años. Yo conocí a Balbastro, José, con motivo de la filmación de una película. Los músculos se yerguen, masculinos. Por valerosos surcos los sudores avanzan al mañana. A fines del 31, Balbastro se fue a París y en algo que podríamos llamar un exilio, finalmente. Es una novela autobiográfica, realista, se habla del exilio, de la pérdida, de ese tipo de historias. Con un grupo de amigos escritores quisimos ver este paso por España. Y bueno, fuimos descubriendo su amistad con Neruda, con García Lorca, Buñuel, Dalí, en estos años. Son 10 años claves, de todos modos, porque en ese tiempo es que escribe su obra determinante, escribe aquella novela que de alguna manera, aquel texto que de alguna manera origina también buena parte de su recuerdo, aquel texto que después, por alguna otra razón, será un texto secreto. Son los años de la escritura de la historia. Primero lo leímos en grupo y luego se fue difundiendo como prácticamente una contraseña, un libro de referencia. A raíz de las repercusiones de este libro y sobre todo de sus traducciones y ventas en el exterior, Balbastro recibió una distinción del gobierno justicialista.
publica La Frontera, un libro en el que, después de haber hecho la monumental obra de la historia, lo que hace es decir simplemente que es homosexual, y decirlo públicamente. Pero estamos hablando del año 1956. Quise a Adolfo casi tanto como a mi madre. Porque Spinetta tomó el lado místico de Balbastro, tomó el lado inspirado de esa especie de poesía loca. Un gran poeta que ha sido olvidado por el hecho de que no ha sido caudillo de ninguna escuela, de que no hay nada distintivo en él, salvo la belleza, salvo la perfección. Y ahí apareció por primera vez el nombre de Balbastro como poeta. Y yo debo reconocer que no tenía la menor idea de su existencia y no conocía para nada su obra en ese momento. Y esta generación, me parece, es agredida permanentemente con cadáveres como el de Balbastro o con otros cadáveres a veces más ilustres. En octubre, creo, del 72 se fracturó una cadera, lo internaron en el hospital de Morón y ya nunca se recuperó, tenía como 74 años. Y poco después se murió con bastante mala suerte, realmente. Balbastro murió el 1 de julio de 1974 y tanto la opinión pública como la prensa, como el país, naturalmente estaba muy ocupado con otra historia. Concretamente, la muerte del general Perón había acaparado la atención de toda la Argentina.